Radio Sintonía, con criterio propio. Radio Sintonía. Cada viernes, a partir de las 12:15 del mediodía, tiene una cita con Guanil, un programa de difusión del patrimonio cultural de Fuerteventura, realizado conjuntamente por la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo de Fuerteventura y Radio Sintonía. Un espacio a través del que conoceremos los distintos elementos que conforman nuestro patrimonio cultural y que constituyen las huellas de nuestra memoria colectiva como pueblo. Cada viernes, a partir de las 12:15 del mediodía, una mirada profunda a Fuerteventura en Guanil. Solo aquí, en Radio Sintonía, la radio más cerca. Comienza aquí el programa de difusión del patrimonio histórico de la isla de Fuerteventura, Guanil, y hoy nos acompaña en el estudio para hablarnos de 4 edificios singulares que forman parte de nuestro legado histórico. Nos acompaña Luis Mata, que es técnico del Cabildo de Fuerteventura, de Patrimonio, también es inspector de Patrimonio, ¿no? Luis Mata, buenos días. Se te oye un poquito, acércate un poquito al micrófono, por favor. Gracias. Te saludábamos, decíamos que buenos días y gracias por acompañarnos para hablarnos de estos temas que tú conoces bastante bien. Los edificios de los que nos vas a hablar hoy es la Casa de los Coroneles, el Hospital de la Ampuyenta, la Casa del Inglés y la Capellanía de la Oliva. La Capellanía, la Casa del Inglés y la Casa de los Coroneles pertenecen al municipio de La Oliva, ¿no? Si te parece, puedes comenzar por la Capellanía, que se localiza en el pueblo de La Oliva y posiblemente fue la residencia del capellán de la zona, pero tú nos vas a ampliar la información, ¿no? Sí, efectivamente, el hecho de empezar por la Capellanía, como bien buen criterio has hecho, es fundamentalmente por una cuestión cronológica, porque es el primer edificio de lo que estamos hablando. Salvo la Casa de los Coroneles, el resto de los edificios son bienes patrimoniales que son muy poco conocidos a nivel artístico, incluso de conocimiento. La gente los ve. El Hospital de Ampuyenta pasamos casi a diario por delante y efectivamente sabemos muy poco de su historia, ¿no? Y la Capellanía, estamos hablando de una época para los 3 casos de la Oliva que has comentado, la Capellanía, la conocida Casa del Inglés y Casa Coroneles, que un poco responden al mismo criterio en un aspecto y a la misma época. Recordarás que en algunos programas anteriores yo creo que me tocó a mí hacer un poco la referencia histórica del momento de la conquista y el posterior desarrollo de esta isla de señorío que estaba gobernada bajo los criterios del señor, un señor que había un poco heredado el patrimonio insular a través de los conquistadores. Este señor poco a poco fue perdiendo su influencia, puesto que no residía en la isla, pero sí manejaba desde fuera todos los hilos políticos, la vida incluso política, social, cultural. Era incluso, recordarás, capitán en guerra, toda la vida incluso militar. Pero ya en el siglo XVIII, por cuestiones políticas, los Borbones intentan centralizar el poder militar y se instaura la figura del coronel. Tiempo antes, la necesidad de retirar nuevas tierras, poco a poco se va creciendo, van llegando nuevos colonos de Andalucía, la parte de Castilla, con nuevos estilos arquitectónicos, nuevas formas de construir. Poco a poco van exigiendo al cabildo, representado por el señor podemos decir semi-feudal, por llamarlo de alguna forma, no entendernos, no es el feudalismo, por supuesto, pero sí que lleva un poco, por la escasez de riqueza que tiene esta isla, un poco con mano bastante dura, a base de diezmo, de
de medianería, pues un poco de forma muy severa lo que son los beneficios que aportaba la isla, que era fundamentalmente una isla cerealista. Poco a poco va perdiendo la influencia Betancuria como capital, después capital insular después de la conquista, que perduró durante muchos siglos, por la necesidad, como digo, de retomar nuevas tierras, y empiezan a haber asentamientos en aquellas llanuras que tienen mejores condiciones para el desarrollo del cereal. Pájara, Tuineje, en este caso la oliva. La oliva poco a poco se va configurando como núcleo de asentamiento demográfico, y empiezan a reivindicar pues los derechos, sobre todo espirituales, que tienen estos colonos, y empiezan un poco a formarse los primeros curatos, las primeras pequeñas ermitas, y entra en el escenario la primera cuestión que estamos tratando, el primer elemento, que es la capellanía. Es conocida por la capellanía. Las características son propias, parece ser que un pequeño vistazo interior a este edificio singular, sí que reúne las condiciones para que son dos habitaciones. Está estructurada de forma rectangular y dividida en dos habitaciones rematadas en su techumbre a 4 aguas, cubiertas de tejas y con cubiertas líneas de madera, incluso bastante bien decoradas con almizate, decoraciones previamente del estilo mudéjar, que en aquel momento venía, recordarás, en Betancuria, como son exportaciones de Andalucía, de aquella estilo mudéjar que imperan en su momento en la parte sur de la península. Esta ermita tiene una característica muy especial, está datada aproximadamente del siglo XVI. La forma constructiva es similar como digo, a la de las casas betancurianas, es mucho más sencilla, pero está cubierta con la teja muslera, con la teja árabe, que un poco da connotación de esplendor. Normalmente la teja se utilizaba en las casas de las familias más pudientes. Esta no tiene 2 plantas como es lo habitual, pero sí su disposición, incluso su decoración en las entradas, jambas y dinteles, que la caracteriza especialmente en la entrada principal y en las jambas y dinteles en una ventana que está dispuesta en el lado este de la ermita. Esto la caracteriza muy especialmente. Es una decoración para ser de esta época. Recordarás que hablábamos que en los primeros estilos todavía queda algún elemento suelto del gótico, que en su momento se extrajo, estaba en boga, sobre todo en el sur de Francia, los primeros conquistadores. Aquí aparece una connotación estilística muy especial. Son decoraciones labradas en piedra, dibuja flores, ramas que se entrelazan, configurando figuras geométricas. Hay quien las ha relacionado con la portada de Pájara, que son como pequeños puzzles, pero que también vienen a configurar este tipo de iconografía un poco estilizada, que hay quien las compara con los estilos en aquel momento de los influencia maya o inca. Estamos todavía en el primer momento de la conquista de América, y por eso quizás alguien la haya relacionado con estos estilos. El momento del revoque, de volver a volver los barcos que pasan por Canarias de vuelta a la península. No obstante, según Marco Dorta, un estudioso tanto para un caso como para el otro, cree que la influencia es de César de Ripa, que es un cronista que desarrolló un tratado renacentista italiano, y parece que ese tratado fue copiado por muchísimo, por toda Europa corrió, y fue copiado y utilizado en muchos elementos arquitectónicos y artísticos. Difícilmente, creen algunos autores, que pudo llegar tan lejos un tratado de esas características. Quizás más está simplemente relacionado pues un poco con algún arquitecto culto, por llamarlo de alguna forma, diferenciarlo del arquitecto popular, algún arquitecto culto que quiso poner su impronta en algunos elementos de estas pequeñas arquitecturas. Son pequeñas, pero que por eso pues ponían su impronta, porque aparte de los elementos arquitectónicos tradicionales como la piedra, el barro, la torta o la teja, que el propio artesano le llamaba muslera porque utilizaba el muslo para dar la forma, pues poco más podía ser
un arquitecto que un poco pudiese haber venido de fuera para ejecutar una obra de estas características muy pequeñas. Si es conocido también como la ermita de Puerto Rico o de Puerto Escondido, esto parece que está relacionado. En aquella época está muy cercana a la Casa de los Coroneles, hay una gran llanura en su entorno y es probable que estuviera relacionado con la idea y la escasez de agua en esta isla. Eso de ser un puerto y puerto escondido, quizás estuviese relacionado con una gran mareta, una gran aljibe que estuviera cerca y que la sabiduría popular, pues bueno, de alguna forma lo pudiese relacionar con esto. Incluso Puerto Rico, dice algún escrito que ha caído en mis manos, que un poco en referencia a la riqueza de la zona, que llanura, y el vínculo con su explotación con la iglesia. En aquel momento también la iglesia pues tenía como una parte más de la explotación agraria de la isla. Estaban los primeros curatos, las primeras ermitas pues estaban vinculadas, y a ellos hicimos alguna vez también algunas primeras ermitas como el Time, cómo se dotaban estas primeras ermitas de ganados, de tierras, para que pudiesen mantenerse. Los militares y la iglesia en aquella época eran Sí, los que tenían el poder en la isla. Justo no en esta época, más adelante poco a poco van desarrollándose estos núcleos poblacionales, Pájara, Tuineje, La Oliva sobre todo, y poco a poco llegan a competir sobre todo económicamente, con la capital, que era Betancuria, a pesar de los esfuerzos que hacía Betancuria y mandatos, incluso órdenes, para que se reuniese la venta de ganados allí, para que hubiesen mercados allí, para que se prohibiese la venta de carne fuera del lugar, para no perder la capitalidad y tal. Pero lógicamente existen mejores zonas de desarrollo agrícola en esta zona que estamos hablando, y poco a poco, a lo largo de los siglos, y porque el señor territorial vive fuera, poco a poco, y con lo que comentaba antes, con la explotación de la figura del coronel, que en un principio es el que va a ostentar la figura militar, pero que poco a poco empieza a arrebatar de alguna forma el poder señorial que antes tenía el señor territorial. Esto siempre con la constante de que Fuerteventura es una isla extremadamente pobre, que llueve poco, y que el cereal estaba sometido a las sacas de grano constantemente, que las hambrunas y la miseria pues obligaba a vender a los pequeños propietarios, y fue poco a poco el coronel concentrando el mismo poder que antes tenía el señor. Es la época en que podemos empezar a hablar, si te parece, del desarrollo urbanístico de La Oliva y relacionarlo con la conocida Casa del Inglés, que está situada también un poco a las afueras de La Oliva, en dirección a Corralejo. La Casa del Inglés de La Oliva, que de sus cimientos resume recuerdos del poder económico que alcanzaron los señores en esta isla, en esa época, ¿no? Sí, efectivamente, como decía, se empieza a desarrollar estos núcleos urbanos. No son urbanos, son rurales, y no se puede hablar de urbanismo en ningún momento, puesto que hasta hace muy poco tiempo incluso los relatos de los visitantes pues nos narran La Oliva como un lugar esparcido de viviendas, pero que sí que reúnen unas características especiales. Se concentraban, según estos escritos, estos relatos, pues casi el 50% de las casas de cierta valía y con doble espacio, de 2 plantas, se concentraban casi en La Oliva. Esto quiere decir que era una población bastante importante, incluso el número de casas ascendía a 250 o 300, según algunos relatos, de la época que estamos hablando, de la época de transición antes de aparecer la figura del coronel. Pero sí que nos denota esta casa, pues un poco el poder de algunos señores que los factores agrícolas y tal pues le van dando un cierto protagonismo a una burguesía incipiente que va también aprovechando y roturando estas nuevas tierras fértiles en torno a las llanuras y los sitios de más agua y más esplendor. Esta casa parece ser que la adquirió un tal Julián Leal Sicilia, parece que procedía de La Palma, pero que posteriormente dicen, yo no sé si será cierto, algún relato, que se dedicaba
a llevar pues tabaco, granos a exportar, tenían algún barco, y que fue apresado y sus 2 hijos apresados por los piratas berberiscos, y para su rescate tuvo que vender esta casa, que ya una vez vendida ya estaba dividida. Esta casa aparece dividida, una parte muestra una zona almenada, otra no, pero en su disposición viene a ser un poco la evolución arquitectónica lógica que ha venido conociendo la arquitectura popular de Fuerteventura desde la conquista, de su implantación en Betancuria, como los estilos que se van implantando, se van desarrollando, cogiendo unas características propias dependiendo del lugar donde se asientan y utilizando el material que tienen en su entorno. Así estas se desarrollan en 2 plantas, como decíamos antes, son de familias más pudientes, lucen ventanas de línea, ventanas con ya ventanales trabajados, en torno a patios interiores con corredores superiores y rematadas de teja árabe. Esta es especialmente no digamos atractiva desde el punto de vista tipológico, pero sí el hecho de que aparezca la mitad de la casa fue dividida, la mitad con almenada y la otra mitad techada con teja normal, que también es un elemento característico de las familias pudientes. Las almenas, en el momento que estamos hablando, necesitaban un poder especial para poder poner almenas en las casas. Esto era testimonio de figura militar. Por eso también en esta época incluso dicen que esta casa se quedó a media, porque fue cuando el momento que el coronel empieza a construir su casa, de la actual Casa de los Coroneles, y que los artesanos que trabajaban ahí se los llevó. También son un poco las habladurías populares, porque no hay constancia que yo sepa, efectivamente, que hay constancia un poco escrita científica que así lo demuestre. Es probable, puesto que el señor que en aquel momento llevaba pues las riendas políticas, sociales y económicas, era la figura del coronel, que en un primer momento se asienta en Betancuria y de ahí dirige los destinos de la isla, pero poco a poco también, pues corriendo un poco detrás de estas zonas que empiezan a ser las más fértiles, y como el coronel se empieza a convertir en el señor, de hecho, el señor territorial, y a tener todos los poderes, incluso el económico, dentro de sus manos, puesto que empieza a adquirir todas las tierras por los motivos que antes dije, de las pobrezas y excesivas épocas de no llover, de sequía. Pues poco a poco fue tornando en torno a la figura del coronel todas las tierras, incluso las mejores, por supuesto las mejores, Manuel Coronel. Empieza Ginés Cabrera Betancourt en 1650, pero no será hasta su nieto Agustín Betancourt Dumpierre ya en 1740 aproximadamente, cuando se culmina la obra. Lo mismo se hace con las mejores tierras, que es la llanura de la Oliva, y ante la decadencia del poder señorial, pues empieza el nuevo poder del coronel, ¿no? Este es uno de los edificios pues bueno, más emblemáticos, ya no solo de Fuerteventura, porque la casa del inglés de la Oliva, desde lo que nos está no, hablando. estoy hablando del coronel. No, porque yo pensaba que estaba enlazando una cosa con la otra. Sí, efectivamente, porque un poco por relacionar. Está pasando ya la casa de los coroneles, ¿no? Sí, porque yo te digo, la casa del inglés... Porque el inglés no hemos dicho el nombre del inglés, por ejemplo, el señor Parkinson, que el devenir de la historia... porque empiezo a correr. En el devenir de la historia fue el que se hizo con la casa de los coroneles. La casa del inglés, llamado el señor Parkinson, y de ahí viene el nombre, porque era inglés, y de ahí le viene el nombre. Era un naturalista inglés que pasaba temporadas aquí, adquirió esa casa, por seguirte el hilo conductor, me parece ser cuando tuvo la necesidad del que el señor Julián Leal Sicilia tuvo que vender la casa, parece que la adquirió este señor Parkinson, un naturalista que pasaba tiempo estudiando pues la naturaleza y estas cosas, y que parece que murió en la Oliva, y ya te digo, siempre sin ser un tema científico, no lo he podido constatar, que fue enterrado fuera de las murallas del cementerio por no ser católico. Tenemos que contrastarlo de alguna forma, pero bueno, un poco este tipo de cuestiones se pierden. Entonces, es que la evolución de la arquitectura en Fuerteventura por la climatología, digo siempre que estos elementos de esta casa que estamos hablando son cerradas ya, son de 2 plantas rematadas con teja árabe en torno a un patio central, utilizando la cantería y madera.
se cierra en torno a un patio en forma de O, por decirlo aproximadamente. La casa, la arquitectura popular en Fuerteventura va evolucionando con unas características especiales. Por supuesto, casi todas tienen una disposición en el espacio. Todas dan la espalda a los alisios, la espalda al norte, por lo tanto, y de frente al sur. Siempre el alisio es un viento constante que es molesto, entonces para vivir pues siempre esta disposición es lo lógico. Pero poco a poco va evolucionando en su construcción, poniendo en forma de L, primero un espacio a un lado, luego en forma de U a otro lado, y la conformación final, que no siempre llega a ser así, sino siempre va en disposición de lo que le permite la situación económica del momento. Digamos que es un ente vivo, siempre el majorero deja un espacio por si un hijo se casa o pasa algo, se va terminando la construcción. Estamos hablando de la evolución lógica, no ahora, no la época del duple. Eso no lo han tenido en cuenta los restantes dirigentes políticos y los constructores. No, pero bueno, ya eso de dejar el terrenito para los hijos, para que puedan construir hacia su casa, eso ya ha desaparecido. Sí, ahora hay otros intereses. Efectivamente. Pues recordarás la arquitectura espacial era así, la forma lineal, luego tal, lo que va el patio, ese patio que se recogía las aguas en el aljibe que estaba en ese patio, y que al final, por cercanía de los habitantes, más cerca por cercanía de los vecinos, se iba cerrando con ese muro poco más bajo, esa U final, o si tenía posibilidad económica lo cerraba a un golpe. Por eso casi todas las casas podemos decir de arquitectura culta, por diferenciar del arquitecto popular que va haciendo la casa utilizando las tipologías lógicas de Betancourt y de los señores, pero con las posibilidades económicas que tienen y los utensilios, digamos, materiales que tienen a su alrededor. No puede disponer de teja árabe, no puede disponer de cantería labrada, pero sí dispone del ingenio popular, que es lo que puede coger de las hojas de palma, de la palma, del tronco de la palma, incluso de matorrales, y cubierto con granzón y tal, con la torta de paja, pero la disposición tipológica viene a ser la misma, en cuanto puede hacer un sobradillo en segunda planta, pero da una tipología en el entorno muy eficaz para contrarrestar la climatología de Fuerteventura, que es el viento, la insolación, etcétera, etcétera. Bueno, no es el caso, pero que es la diferenciación cuando hablamos nosotros de arquitectura culta, de la arquitectura popular. La arquitectura culta, la que estamos hablando, intervienen ya, pues bueno, temas más complejos, en el que tiene que tener un conocimiento de matemáticas y de ingeniería para poder, pues, sostener empujes, segundas plantas, etcétera. Que es el caso que estamos hablando de Casa del Inglés, que no llega a ser, por supuesto, la que lo iremos a referir ahora de la casa de los coroneles, pero sí que presenta todos estos materiales y todos los elementos constructivos tipo de la arquitectura culta, que son los corredores de segunda planta, piedras de canto en las esquinas. Bueno, no quiero liarme mucho, pues al final no llegamos a Ampuyenta. No vamos a llegar a Ampuyenta, ¿no? Pero de todas formas, rematar diciendo que la Casa del Inglés es una pieza de indudable valor, sí, a recuperar. Sí, además, ¿no? Está bastante mal estado y está declarada bien de interés cultural, y sería conveniente, pues, buscar recursos para poder, pues, ir guardando todos estos elementos que han, bueno, sobrevivido de alguna forma hasta nuestros días. Pues bien, como tú decías, casi no nos va a dar tiempo de llegar a la Ampuyenta, pero nos vamos a quedar en la Casa de los Coroneles para que vayas ampliando la información. Esta Casa de los Coroneles recibe ese nombre, como tú ya has dicho anteriormente, porque fue la vivienda de los coroneles, un cargo militar que se creó a principios del siglo XVIII en la isla de Fuerteventura, ¿no? Un edificio emblemático que forma parte de la historia, que alberga en sus numerosos rincones parte de nuestro pasado y sobre todo también una amarga historia y mucha leyenda. Sí, efectivamente, dijeron los vecinos de esta isla hasta hace bien poco. De todas formas, todavía existen grandes propiedades ligadas a los herederos de los señores que viven atrás, de los Manrique de Lara o de los últimos coroneles. Esta, te comentaba antes, que tiene una tipología especial, que tiene unas características importantes dentro de los estilos incluso canarios, porque tiene toda una simbología, encierra toda una simbología, tanto en planta como en alzado. La casa presenta una tendencia a la unidad compositiva, pero está en un entorno agrícola agrario. Para decirlo de alguna forma, puede entenderse tipológicamente como una fachada que podría estar en un núcleo urbano, pero sin embargo se coloca por simbología en una zona de una llanura extensa relacionada con explotaciones agrícolas, pero que además da un carácter militar. Está almenada en sus torres laterales,
que remata el frontis, incluso en su formación de llanura antes de llegar y el patio que en torno a la cual se erige, pues le da una característica militar. Por eso tiene unas connotaciones muy especiales. La casa está construida teóricamente con la forma de construir canaria, por decirlo de alguna forma. Algunos autores utilizan esta expresión, utilizan los mismos materiales que se utilizan históricamente, pero se dispone en su totalidad en torno a un gran patio. Tiene un desarrollo rectangular en torno a un patio central, en las que presentan en torno a este patio crujías que se doblan en su parte trasera y hacia el este. Eso que son, para entendernos, son habitaciones, corredores, todo en torno a un patio en segunda planta dentro, que están sobre pilares de madera y un acceso de más rápido, me dice Pino. No, sí, bueno, que si puedas agilizar un poquito. Sí, mira, está rematado. Es un tema bastante interesante. Yo no sé si claro, lo puedes resumir y dejarlo sí, para otro día. Lo más importante es que, bueno, un poco es lo que nos está emitiendo es la fortaleza y el poder de aquel momento que reside el coronel, el señor militar. Una fachada que está, la entrada principal se encuadra en un alfiz de piedra rematado con el escudo de la familia. Es una fachada que presenta 16 huecos, la parte de arriba 8 balconadas, sin cubrir, 8 balconadas, 8 puertas, 8 ventanas también en la parte de abajo, de posición simétrica, y toda la fachada rematada con 2 torres almenadas. Como decía antes, las almenas solo podían llevar solo los militares, era el carácter militar. Alguna familia que en aquel momento para Túnez quiso poner 4 almenas en la casa tenía que pedir permiso, licencia expresa al propio coronel. Esto daba unas características especiales, pero además tiene una capilla en la parte posterior, la parte trasera, y como digo, está todo dispuesto en torno a un patio de un poco de forma como claustro conventual, que no es un tema típico en Canarias, sino solo en los conventos. Hay algunas casas menos pretenciosas, recordemos todas las casas de Vegueta, incluso en La Laguna y en el Puerto de la Cruz, que vemos como hay algunos palacios que se disponen de este tipo, pero no las crujías, dobles crujías y en doble corredor como se representa aquí, y rodeado de toda una serie de construcciones anexas que son las que dan el carácter de señor dedicado también a la agricultura y a la explotación agraria como un señor normal, y el carácter de coronel pues un poco en base a esa figura pétrea del escudo de armas de entrada principal, todo simétricamente ordenado y rematado por 2 torres rematadas con almenas. Poco como resumen, si quieres. No, yo te iba a sugerir, si te parece, Luis, que el próximo viernes, si puedes ampliar esta información y dedicamos el tiempo a la Casa de los Coroneles, porque queda mucho que decir sobre este edificio, sobre la historia, sí, la construcción y sobre el Hospital de la Ampuyenta también, si te parece una sugerencia que te hago, sin consultar previamente contigo, si puede, porque si no vas a hacerlo muy rápidamente, se van a quedar muchísimos temas de interés, sin decir si te parece, ¿no? Sí, encantado. De todas formas, a tu disposición. La verdad que una cosa que sí me gustaría era el Hospital de Ampuyenta, porque es un tema que todos los vemos ahí, y hay siempre, como todo lo que existe, hay una pequeña historia detrás que sería interesante para que la gente conociera y apreciara lo que tenemos por ahí. Entonces podemos contar contigo para el próximo viernes. Sí, espero que sí. Continuar con este tema, con la Casa de los Coroneles, estos edificios singulares de la isla de Fuerteventura que forman parte de nuestra historia. Queda pendiente entonces la Casa de los Coroneles y el Hospital de la Ampuyenta. Siento extenderme tanto así, pero es que a veces explicar un elemento fuera de contexto tampoco tiene sentido, ¿no? Porque yo creo que es más importante el hecho histórico de la Casa de los Coroneles en sí y su situación que el elemento constructivo. Es que nos ilustras bastante bien y por eso, lógicamente, necesitas un tiempo para situarnos. Te pido disculpas, Pino. No, disculpas ninguna, todo lo contrario. Estamos encantados de que nos hayas hablado tan ampliamente, no tanto tampoco, en principio, de lo que fue la capellanía de la Oliva, después de la Casa del Inglés, y nos hemos quedado, como decía anteriormente, en la Casa de los Coroneles, y nos falta mucho de esta casa y del Hospital de la Ampuyenta. Esto será para el próximo viernes en Guanil a partir de las 12:15 aproximadamente. Estaremos nuevamente aquí con Luis Mata y con estos temas que dejamos. Hasta el próximo viernes. Gracias, Luis. Gracias, Pino.